Ahora vamos a ver la deuda de los estados desde distintas dimensiones, ¿no? Primero la deuda total. Y podemos decir que 6 estados, ¿no?, concentran casi el 60% de la deuda total. Es el DF, el Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Jalisco. Pero veamos en términos per cápita. En términos per cápita las cosas cambian, ¿no? El estado con más deuda per cápita y con una distancia de que le sigue importante es Coahuila, con casi 12,000 pesos de deuda per cápita, sigue Nuevo León con 8,000, Quintana Roo también con 8,000, DF con un poco más de 6,000, Chihuahua y Sonora. En promedio, los estados incrementaron un punto del PIB su deuda entre 2000 y 2010. Pero hay estados cuya deuda representa pues, bastante más que ese 1%. Por ejemplo, en Coahuila está representando hoy 7.3% de su PIB. En Quintana Roo 4.3%, Nayarit 3.8%, Michoacán 3.1%. Analizando pues a qué pudieron haber destinado los estados estos recursos, ese es un tema fundamental. Endeudarse no es pecado, pecado es endeudarse en cosas que no van a generar crecimiento futuro y que se van a convertir entonces en un pasivo para siguientes generaciones. Pues quisimos indagar, no hay mucha información que nos pueda pues arrojar con precisión los destinos de los recursos de este endeudamiento. Pero en el agregado podemos decir que el gasto en inversión se mantiene en niveles bajos. Ustedes pueden verlo en la gráfica, en la trayectoria amarilla, ¿no? Como que tiene un techo de 10% y de ahí no pasa, ¿no? Puede caer deuda, pueden caer más participaciones, pero la inversión se mantiene en ese nivel. En cambio, el gasto corriente y subsidios sí crece, ¿no? Crece de manera importante en 96%. Y bueno, se sostiene en niveles muy altos. Cuando analizamos esto en los estados que más se habían endeudado en los últimos años, encontramos pues, cosas muy parecidas. El único que presentaba un comportamiento un poco diferente era Coahuila. Coahuila sí aumentó su gasto de inversión, llegó en el 2009 al 20%, bajó un poco su gasto corriente, pero el resto de los estados es lo mismo. La inversión no supera, ahora sí que pues, el 10%. Eso sucede en Veracruz, eso sucede en Nuevo León, aunque en el último año en que se incrementó un poco su gasto de inversión. Eso sucede en Chihuahua, lo mismo que en Michoacán, ¿no? Y Quintana Roo. Entonces, un dato, la deuda no está incrementando el gasto de inversión. Esperaríamos que la deuda pues, se invirtiera en infraestructura, principalmente. Y vemos que solo algunos estados pues, vieron un incremento importante en el kilómetros de carreteras estatales construidas. La clasificación es de carreteras estatales. Y vemos que Veracruz creció pues, de forma importante sus kilómetros de carreteras, Guanajuato, Guerrero, no así Baja California Sur, Coahuila y Baja California, ¿no? Nos llamó mucho la atención que inclusive presentaron un decremento, y esto quiere decir que pues, el crecimiento urbano fue acaparando o extendiéndose y la infraestructura que antes que se clasificaba como carretera ahora forma parte pues, del inventario urbano. En educación pues, hemos tenido un incremento muy importante, casi se ha duplicado el gasto pues, en el periodo que analizamos educativo. Las transferencias por alumno aumentaron 2,000 pesos en promedio entre 2000 y 2010, ¿no? Hay algunos estados que recibieron más y se entiende porque pues, en el gasto también hay un propósito de cerrar brechas. Pero encontramos que nuestro logro en materia educativa fueron solamente 2.3 años adicionales en el promedio de escolaridad. Valga decir que no alcanzamos a países con los que nos comparamos, o con los que nos podemos comparar, como Brasil y Chile. Brasil tiene un promedio de escolaridad de 14 años y Chile casi 15. Encontramos que para logros, avances similares, pues se utilizaron pues, recursos muy diferenciados. Hay estados a los que les costó 3 veces más tener el mismo logro educativo.
hay muchos actores que pudieron haber intervenido en este resultado, desde uso ineficiente de recursos hasta factores geográficos, factores orográficos, etc. Pero es notable, ¿no? Tenemos avances en materia de salud que también debemos reconocer, ¿no? Un indicador estándar que se utiliza en distintos países para medir los avances es la mortalidad infantil. ¿Cuántos niños nacidos entre 1000 sobreviven, ¿no?, a la edad? O cuántos fallecen. Se puede medir de las dos maneras, ¿no? Entonces teníamos nosotros que en 95, pues casi 30 niños nacidos vivos morían antes de los 5 años de edad. Y ahora tenemos que este número se redujo de manera importante a 14%, esto en agregado. ¿Qué podemos hacer? Es evidente que estamos pues hablando de un problema estructural. Yo les decía al inicio de cómo estamos organizados para gobernarnos, ¿no? La recaudación de estados pues es baja, no se incrementa, y que difícilmente los estados van a querer asumir el costo político de recaudar más. Pero ¿qué podemos hacer en el corto plazo, ¿no? Sabemos que tenemos que entrarle eventualmente a repensar nuestro pacto federal, pero ¿qué podemos hacer en el corto plazo? Y algunas ideas que queríamos plantear en el debate, podemos pasar hasta el número 1, por favor, es ajustar el reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, solicitando un registro completo, confiable y actualizado de los financiamientos pasivos y obligaciones adquiridos por los estados. O sea, creo que pues es una pieza fundamental, que sepamos con claridad cómo se están endeudando, por cuánto, y que esto sea accesible a ciudadanos, a los congresos estatales y a todos los que están involucrados en el asunto. La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben dar este seguimiento, ¿no? Necesitamos de manera muy importante que los congresos estatales corroboren que los recursos se utilicen en proyectos soportados por anteproyectos con horizontes de tiempo, retornos esperados y objetivos concretos y medibles, ¿no? ¿Qué es lo preocupante? Que pareciera que los mecanismos de contrapeso y de control de los estados no están operando. Hay algunos ejecutivos estatales que sí tienen el control sobre los órganos estatales de fiscalización, sobre los congresos, y eso nos lleva a que ningún mecanismo de los que deberían estar funcionando para acotar, para vigilar y controlar el ejercicio de recursos en esos niveles de gobierno, pues no funciona.